Que la gracia y la bendición de Dios venga sobre cada uno de sus vidas y sus hogares en este nuevo día. Del Santo Evangelio según San Marcos. Se ponía ya en camino cuando corrió a su encuentro, y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: Qué difícil es que los que tienen riqueza entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras, mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraron aún más y se decían unos a otros: ¿Y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dice: Para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Pedro se puso a decirle: Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: Yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda con persecuciones, y en el mundo venidero vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que acabamos de leer tiene 3 momentos. El primero, donde una persona le pregunta a Jesús: ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Y la respuesta de Jesús está compuesta de 3 momentos. Primero, cumplir los mandamientos. Segundo, dejarlo todo, los apegos, las riquezas. Y tercero, seguir a Jesús. Esta persona, dice el Evangelio, que desde joven había cumplido los mandamientos. Pero Jesús se da cuenta que le falta algo muy importante: renunciar a las riquezas. Hay que venderlas, hay que despegarnos, dárselas a los pobres, los tesoros de este mundo. Esta persona no es capaz de renunciar a sus bienes, al dinero. Por eso se marcha entristecido. En la fe cristiana solemos hacernos la idea de que seguir a Jesús es algo muy sencillo: ir a misa de vez en cuando, rezar un par de rosarios y que con eso ya basta. Acá podemos darnos cuenta que el seguimiento de Jesús es algo exigente, es comprometedor, compromete la vida, compromete todas las cosas que nosotros tenemos. Los proyectos, las metas, los sueños, los anhelos, la familia. Esta es una reflexión clara y contundente contra todos los que dicen seguir a Jesús, los laicos, los creyentes, pero también los sacerdotes, pastores. Pues el seguimiento a Jesús no se trata de buscar la comodidad de la vida, el beneficio económico, mientras que muchas personas no tienen con qué vivir, con qué comer. Y en el segundo momento, frente a la sentencia de Jesús,
al decir que es muy difícil que una persona rica entre en el reino de Dios. Y en manera de parábola dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. El ojo de una aguja en la época de Jesús se le denominaba a esas entradas en forma redonda para ingresar a los hogares. Y viene la segunda pregunta. Entonces, ¿quién se podrá salvar? Parece a manera de profecía, ya que uno de los anhelos más grandes del ser humano es el poseer riquezas, bienes en este mundo. Pero Jesús dice, eso es imposible para los hombres, pero no para Dios. Todo es posible para Dios. Y en el tercer momento, ante el comentario de Pedro, de que ellos lo han dejado todo y han seguido a Jesús, Él les deja en claro que todo aquel que haya seguido a Jesús tendrá una gran recompensa en esta vida, pero mucho más en la vida eterna. Como reflexión a la luz de este Evangelio, les invito a que nos preguntemos ¿a qué hemos renunciado por seguir a Jesús? ¿Nuestros proyectos de vida están más enfocados en el seguimiento, en la vida eterna, en el reino de Dios? ¿O en la búsqueda de beneficios económicos, en la acumulación de riquezas, de bienes materiales? Muchas veces algunos predicadores nos justifican que es posible las dos cosas. Y recuerdo aquel evangelio donde dice que al César hay que darle lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No se puede servir a dos señores, o el dinero o la vida eterna. Hay que elegir. El seguir a Jesús comprende una exigencia fuerte. Enfocar solo la vida en el proyecto del reino de Dios implica desprendernos de todo aquello que nos impide ser libres. Claro, necesitamos del dinero para nuestro sostenimiento, distinto a vivir solo para acumular riquezas día tras día, sin gozar, sin disfrutar de esta vida con aquellos seres queridos. Señor, por eso en este día te pedimos que nos ayudes a comprender este Evangelio, para así poder seguirte cada día de la mejor manera y entrar a la vida eterna a la cual tú cada día nos invitas. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Preocupémonos más por Dios y no tanto por el dinero. Un bendecido día y te invito a compartir esta reflexión con muchas más personas.